vamos a obtener la perspectiva caballera del cilindro, para lo cual vamos a necesitar contar con la montea. Como vimos en el ejemplo de la pirámide, la perspectiva caballera se basa en la vista frontal. Entonces vamos a representar esta vista frontal exactamente como es. Para esto voy a trazar una recta paralela al borde. Lo hice cargado a este lado de la hoja para la profundidad trazarla hacia acá. Ahora voy a trazar una perpendicular para tomar las dimensiones del ancho aquí en la montea y marcarlo aquí. Ahora tomo la altura la marco aquí y voy a trazar el resto de la vista frontal. Con una paralela por esta marca y con una perpendicular por aquí. Tenemos entonces lista nuestra vista frontal con las mismas dimensiones que en la montea. Ahora vamos a trazar las rectas de profundidad. Como ya habíamos comentado, por cada vértice voy a trazar una y todas van a ser paralelas entre sí. Y le voy a dar un ángulo más o menos como de 30 grados aproximado. Entonces voy a proceder a trazar 4 rectas de profundidad, una por cada vértice. Así. Como es un cilindro, el ancho del cilindro corresponde a su diámetro y también a su profundidad. Entonces voy a venir, voy a usar esta recta para realizar la reducción. Trazo. Esta es la longitud total de la reducción. Más o menos aquí es la mitad, más o menos aquí es mi reducción. Recuerden, la reducción es más o menos una cuarta parte de la longitud. Lo siguiente va a ser cerrar el prisma en donde va a quedar el cilindro. Entonces alineo con esta base y trazo una paralela. A partir de estos puntos
voy a trazar perpendiculares. Tiene que mover un poquito más. Y otra vez una paralela. Y ya tengo el prisma. Como observamos en la montea, la vista frontal del cilindro es un rectángulo, pero pues esta cara no corresponde a la superficie cilíndrica. Es una superficie curva. Entonces voy a tener que realizar sobre la montea un procedimiento auxiliar. Voy a hacer a un lado esto y voy a realizar lo siguiente. Observen. Voy a trazar paralelo a la línea de tierra una tangente un diámetro y otra tangente, cambio de cateto, se me movió un poquito, aquí una perpendicular, otro diámetro, otra perpendicular, y con esto tengo la circunferencia inscrita en un cuadrado. Ahora voy a realizar lo siguiente. Voy a alinearme con esta, la hipotenusa de la escuadra de 45, y voy a dividir en 12 partes iguales la circunferencia, aprovechando que esta escuadra tiene ángulos de 30 y 60 grados, que son múltiplos del ángulo recto. El ángulo de 90 grados lo puedo dividir en 3 partes. Si una parte es de 30 grados y otra está a los 60 y la otra está a los 30. Y ahí tengo dividido en 12 partes iguales. Lo siguiente va a ser trazar una retícula. Voy a alinear. Mi primera recta va a ser paralela a esta. Va a pasar por estos dos puntos. La siguiente va a pasar por estos. Por estos. Y por estos. Cambio de cateto. Trazo esta. Esta retícula la voy a reproducir en esta cara. Tomo mi compás y mido esta distancia. Y la traslado aquí. Esta distancia debe ser igual que esta. Entonces la vuelvo a trasladar desde aquí. Luego tomo la distancia a la segunda, que debe ser igual
que de aquí hacia acá, y la marco aquí y aquí. Y el radio me debe permitir dividir esto en dos partes iguales. Entonces marco el centro aquí. Lo siguiente, como ya hemos comentado, todas las axonometrías se realizan con base a rectas que son paralelas entre sí. Voy a trazar paralelas a esta recta de profundidad. Desde cada marca que hice. Voy a usar un método que se conoce como método del pintor para obtener las proporciones. Es muy sencillo, simplemente trazo aquí una diagonal. Y voy a trazar paralela a esta por el cruce de la diagonal con cada una de las rectas que ya había realizado. Con eso, esta es 3/4 de esta. Ahora voy a numerar. Este punto es el 1, este el 2, este el 3, el de aquí va a ser el 4, este el 5, de aquí 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pasándome en esta retícula, este punto es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahora lo que voy a hacer es a mano trazar la curva que vaya pasando de 1 hacia 2, hacia 3, 4, 5, 6, aquí tengo que del punto 7 va hacia el punto 8, entonces voy a trazar mi curva del 7 hacia el 8, del 8 hacia el 9, del 9 hacia el 10, hacia el 11, hacia el 12 y cierro en el 1. Con eso obtuve la vista de la base superior, que en el cilindro es circular, pero en la perspectiva caballera es una elipse. Voy a realizar esta misma retícula en la parte inferior. Una vez que realicé este mismo procedimiento en la base inferior, voy a trazar las tangentes. Las tangentes no van sobre este punto, sino sobre el extremo de la curva. Entonces tengo que buscar la curva en su punto más extremo para cerrar el cilindro. Y
lo que sería no visible representarlo con línea discontinua. Como podrán observar, empezamos con la vista frontal, que fue esta, trazamos las rectas paralelas de profundidad, realizamos esta retícula dividiéndola en 12 partes, que es un procedimiento muy sencillo. Esta retícula la reprodujimos aquí en la base superior y luego en inferior, y por puntos, fíjense bien, estos puntos están en el perímetro de la circunferencia y aquí corresponden al perímetro de la elipse que representa a la base circular del cilindro. Muchas gracias.